Hola, qué gusto estar con todos ustedes, queridos amigos y amigas de Naturismo al Día, y vamos a tocar el tema de la medicina cuántica, pues es un campo de estudio que de alguna forma busca comprender la relación que existe entre la conciencia, la mente, la parte anímica y por supuesto nuestro cuerpo, nuestro organismo, y ahí involucra pues el concepto de salud y de enfermedad, aunque pues este concepto de medicina cuántica puede parecer un poco abstracto y difícil de entender, pues en realidad se basa en principios científicos y filosóficos también, que buscan explicar la complejidad de la salud humana, con algo tan básico, por ejemplo, en que la forma en que nosotros pensemos, la forma en que nosotros nos sintamos, esto va a repercutir de forma decidida en lo que tiene que ver con nuestra salud, ya sea que aparezcan enfermedades o que puedan desaparecer. Si tú tienes una forma de pensar recurrente y la cambias, pues esto va a crear una reacción que no solamente se va a circunscribir a la parte anímica y emocional, sino que lo vas a ver reflejado en tu propio organismo, ya sea que desaparezcan enfermedades que te han venido aquejando desde hace mucho tiempo, o si por el contrario es una situación negativa, pues ahí vas a poder comprobar que van a aparecer una cantidad de situaciones anómalas en tu propio cuerpo. En primer lugar, pues es muy importante destacar que la medicina cuántica pues no es una disciplina médica convencional, sino pues más bien es una forma de entender la salud y la enfermedad desde una perspectiva más integral y supuestamente holística, por supuesto. Esto significa que la medicina cuántica busca considerar todos los aspectos de la persona, incluyendo lo que ya te decía anteriormente, la mente, la parte anímica o emocional, el cuerpo, el alma, el espíritu, y buscando de esa forma y tras lograr un punto de equilibrio, ya sea la remisión o la desaparición de una enfermedad, en definitiva a lo que todos aspiramos, tener como una mejor salud y bienestar. Pues entonces nos encontramos con que uno de los conceptos centrales de la medicina cuántica precisamente es la idea de que la conciencia y la mente pues pueden influir en la salud y la enfermedad de forma significativa, y yo diría que determinante, más que significativa, determinante, y esto pues obviamente se basa en la idea de que la conciencia es una entidad fundamental que puede de alguna forma influir en la realidad física, incluyendo por supuesto el organismo, el cuerpo. Aunque esta idea puede parecer pues como difícil de digerir, sobre todo en ciertos ámbitos científicos, y difícil de entender o de aceptar, en realidad se basa en principios que son de la misma ciencia, paradójicamente, y filosóficos también, que buscan explicar pues de alguna manera la complejidad de la conciencia y su relación con la realidad física que afecta al individuo. Otro concepto importantísimo que debemos tener en la medicina cuántica es la idea de que el cuerpo humano es un sistema complejo y además dinámico que está influenciado pues por una variedad de factores, incluyendo la genética, el entorno, la conciencia. Esto significa que tanto la salud como la enfermedad pues no son simplemente el resultado de factores biológicos y químicos, sino que pues también están influenciados por factores psicológicos y espirituales, es decir, no solamente lo que tiene que ver con lo material, remitiéndonos a lo biológico, pues, o alguna sustancia química, algo que esté en nuestro ecosistema, nuestro entorno, nos afecta causándonos una enfermedad, sino lo que está en nuestro mundo interior y que a veces puede ser incluso más determinante para la aparición de determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, en otros capítulos referenciamos esta situación. Veamos cómo personas, por ejemplo, que albergan una situación emocional negativa durante mucho tiempo, unos sentimientos o pensamientos intrusivos, unas emociones bastante cargadas de forma negativa, esto se va a revelar, de alguna forma se somatiza, el cuerpo lo evidencia, haciendo aparecer alguna alteración a nivel celular y aparece algún tipo de cáncer. Entonces la persona se sorprende mucho porque no había en el historial genético de ese individuo alguien que haya muerto de cáncer o haya desarrollado la enfermedad. Es una persona que de pronto no fuma, que es hasta muy saludable en cuanto a la alimentación, y la gente, bueno, pero ¿por qué le dio cáncer a fulanito o a sutanito? Pero revisando, hilando un poquito más delgado, nos damos cuenta que la forma en que esa persona se sentía a veces ni siquiera lo revelaba, que este es otro factor importantísimo. Si tú no logras como proyectar de alguna manera o exteriorizar eso que interiormente te está afectando, incluso puede ser muchísimo más perjudicial cuando no verbalizas aquello que te está ocasionando sufrimiento, todo eso que está condensado en el interior, que se está acumulando, de alguna forma eclosiona con la aparición de algún trastorno de salud, y entre ellos uno de los factores
más devastadores, pues obviamente es la aparición del cáncer, de diversos tipos de cáncer. Aunque pues la medicina cuántica puede parecer una disciplina abstracta y difícil de entender para muchas personas, pues en realidad tiene muchas aplicaciones prácticas en la salud y la medicina. Por ejemplo, la medicina cuántica puede ser utilizada para explicar la efectividad de ciertas terapias alternativas, como la meditación, la visualización, también en la reducción del estrés y la ansiedad. También, pues, obviamente la medicina cuántica puede ser utilizada, por ejemplo, para que entiendas la relación entre la conciencia y la salud, lo que te he venido diciendo, y cómo esa conciencia puede influir en la respuesta del cuerpo a la enfermedad. Así que esto es bien importante. La medicina cuántica al menos ofrece, en teoría, esa perspectiva muy positiva de que la persona, en la medida en que cambie su manera de pensar y sentir, pues obviamente que esto de alguna forma va a influir, a veces de manera determinante y decidida, en esa enfermedad que le está aquejando en ese momento. Es importante también destacar que pues la medicina cuántica pues tiene muchos conceptos que de pronto pueden parecer un poquito complicados para las personas cuando aparece en el panorama lo que tiene que ver con la física cuántica, la mecánica cuántica, pero para no irnos a enredar en esta primera instancia, vamos por partes. Entonces iremos definiendo poco a poco, los conceptos para no mezclar una cosa con la otra. En cuanto a la relación entre la medicina cuántica, por ejemplo, y un concepto que aparece muy asiduamente en los últimos tiempos, la nanotecnología, es importantísimo ahí sí que nos detengamos a entender lo que es la física cuántica, la mecánica cuántica, y esto está relacionado no con lo mental precisamente, sino con un campo de investigación que tiene que ver con lo diminuto, con lo que es prácticamente invisible al ojo, lo que está relacionado con lo atómico. Ya pues involucrémonos ya de lleno en estos conceptos un poquito difíciles de digerir para muchas personas. La física y la mecánica cuántica, pero sobre todo la física cuántica, se refiere a lo que está relacionado a nivel atómico, molecular, electrones, positrones, todo lo que está pues inmerso en ese mundo, en esa dimensión tan diminuta, incluso más allá de lo micro. Y pues entender la física cuántica para muchas personas puede ser un concepto un poco complicado, y esto se da para que muchísimas personas pues confundan los términos, entremezclen una cosa con la otra y se aprovechen entonces de esa desinformación para descrestar con el término cuántico, porque es que la medicina cuántica como tal, relacionado con la física cuántica de lo que es micro, ese microcosmos de átomos, de positrones, electrones, protones, todo eso pues se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo y tiene una aplicación súper práctica y no tiene que ver nada con lo mental y con la conciencia. Me explico. Por ejemplo, los rayos X, la tomografía, las imágenes diagnósticas, todo lo que está relacionado con ese campo donde incluso la energía o las fuentes de energía nuclear se pueden utilizar en la radiación, por ejemplo, todo eso que se utiliza para el tratamiento del cáncer está relacionado con la física cuántica. Entonces son cuestiones que hacen ver de que existe un mundo pues infinitamente pequeño que es el de los átomos, del cual estamos nosotros incluso compuestos, que nos afecta y tiene aplicaciones prácticas en la vida e incluso en el tratamiento, en el primer diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Así que eso de la física cuántica pues no es un concepto nuevo, sino que desde hace muchísimo tiempo se viene aplicando de manera práctica y con resultados, por supuesto, que están relacionados sobre todo con ese tipo de enfermedades que utilizan la radiación, la energía nuclear, todo eso. Así que pues la gente tiende a decir, bueno, pero ¿cómo así? Esto no es lo mismo de la medicina cuántica. Esto que están hablando allá de los protones, de los átomos, ¿no está relacionado con lo cuántico? Sí, por supuesto que sí, pero entonces la medicina cuántica se enfoca como en solo un aspecto, que es el mental, el que tiene que ver con la parte de la conciencia del individuo. Entonces ahí se presta mucho este concepto para personas que de pronto que no tienen una suficiente pues como formación, ya sea científica o incluso teórica, utilicen el concepto cuántico para descrestar a la gente y para decirle, no, yo le ofrezco a usted un tratamiento con medicina cuántica, vamos a ayudarle a pensar diferente para que todo ese mundo emocional se revele de una forma efectiva en su campo físico, para que esa enfermedad desaparezca. Más allá de la buena intención, lo que puede existir también, por supuesto, es la manipulación y el engaño al cual definitivamente muchas personas van a caer porque están un poquito desinformadas
mirada sobre todo en cuanto a quién es la persona que está ofreciendo esos servicios y qué capacidades teóricas o académicas pueda tener para que ese servicio de supuesta medicina cuántica sea efectivo. Así que pues son dos cosas muy diferentes. La física cuántica, la mecánica cuántica tiene aplicaciones, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo en la medicina convencional, y esa medicina cuántica que conocemos o que nos tratan de vender al menos la idea está más relacionado con lo holístico, con lo integral, con lo emocional, con la parte anímica del individuo, y que de acuerdo a esos cambios que se produzcan en tu manera de pensar y en tu conciencia vas a obtener un resultado positivo. Entonces aquí, ¿por qué te decía que nos encontramos con un factor, por ejemplo, que puede ser de mucha decepción? Porque cambiar los hábitos de las personas, los paradigmas, la manera de pensar y sentir puede ser una cuestión muy complicada. No es imposible de lograr, por supuesto. Alguien que quiera embarcarse en este proceso de cambio de su forma de pensar, de su forma de sentir, pues va a notar cómo su vida alrededor va a cambiar, y debe tener un gran poder precisamente de disciplina y de constancia para poder cambiar algo que ha venido haciendo durante muchos años, durante muchísimo tiempo. Aunque a veces hay situaciones que llevan a alguien a que cambie de manera abrupta. Por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad catastrófica como el cáncer, alguien que ha fumado durante mucho tiempo. Entonces, por supuesto, si se logra descubrir que el causante, el detonante de ese cáncer es el uso del tabaco, del cigarrillo, lo que sea que fume, pues la persona se llena de mucho pánico, de mucha desesperanza, como que en ese momento se convierte en el principal enemigo del cigarrillo, lo deja de tajo. Y esto en algunas ocasiones puede ser demasiado ya tarde, ese cambio de paradigma, de idea o de orientación a su vida, pero en otras inclusive ese cambio puede haber llegado en un momento en que el organismo reaccione de manera positiva y de alguna forma vencer el cáncer y convertirse en un ejemplo vivo precisamente de que el cambio de lo que está en tu mentalidad trae reacciones positivas y que se pueden lograr muchas cosas buenas para tu realidad siempre y cuando yo tenga esa constancia, esa permanencia, esa determinación y sobre todo ese convencimiento y esa fe de que los cambios que estoy operando van a tener resultados positivos en mi vida. Es uno entre muchísimos ejemplos que quiero dar a entender para que tú pues veas que efectivamente lo que tienes en tu mente repercute definitivamente en la manera en que tu cuerpo se comporta y se desarrolla en el día a día y las enfermedades que estás padeciendo. Esto pasa también muchísimo con las famosas enfermedades autoinmunes. Entonces el sistema inmunitario tiende a sufrir una descompensación, una desorganización, algo que pues imagínese usted el propio sistema inmunitario atacando las células buenas de nuestro cuerpo en algunos sectores y áreas de nuestro organismo y ocasionando enfermedades, y son a veces tan difíciles de tratar. Las personas que sufren de psoriasis, por ejemplo, una afección cutánea a nivel de la piel, que sufren esa escamación, ese prurito, esa rasquiña. En otros capítulos hemos hablado mucho de la psoriasis, que está catalogada como incurable y autoinmune, padecen esa situación y se hacen una autoevaluación y llegan a la conclusión de que no tienen factores traumáticos, no tienen algo que en este momento les esté aquejando como para que aparezca un desorden del sistema inmunológico, y no sufren de depresión. Pueden ser personas demasiado contentas, alegremente extrovertidas, pero resulta que allá en el inconsciente puede ser que hay algo que no entienden, que está inacabado, que está incomprendido, que no se ha gestionado de manera oportuna, que no ha reflotado, que no ha salido a la superficie, y esa situación emocional inconsciente puede estar desencadenando una respuesta de tu propio sistema inmunológico, atacando las células de tu piel, también para citar uno entre muchos casos de enfermedades autoinmunes que aquejan a una cantidad de personas que padecen los estragos de algo que está metido allá en el inconsciente. Entonces, la persona que se quiere embarcar en la aventura de la medicina cuántica, teniendo en cuenta ese concepto de holístico, de integral, donde se involucra la alimentación, la forma de concebir la realidad, la manera en que piensas, recuerda que ese cambio pues va a operar efectivamente, pero no va a ser instantáneo, y que para que efectivamente ese cambio sea aplicable y efectivo debe pasar mucho tiempo y debes disciplinar tu cuerpo, tu mente. Es una tarea que a veces es bastante complicada. Hay personas que no consiguen efectivamente darle un vuelco a su vida, sino que la mente es como el agua que siempre va por el camino conocido. Entonces, autodisciplinarse, contenerse y definitivamente cambiar los paradigmas y esquemas que se tienen a nivel mental puede ser una tarea bastante agotadora, y muchas personas entonces luego de mucho tiempo
o que lo han intentado, pues caen precisamente en la desesperanza y en la gran frustración, y pues se convierten también de alguna forma en multiplicadores de conceptos negativos en cuanto a la medicina cuántica, en cuanto a las llamadas pseudociencias. Entonces sí, efectivamente le dan ese rótulo, definitivamente eso no sirvió, eso es mentira, es una pseudociencia, eso es para engañar incautos, es pura paja, eso no sirve para nada en lo absoluto. Yo lo estuve probando durante mucho tiempo, lo único que se llenó de plata fue el supuesto maestro, el gurú, la persona que me estaba orientando, que me sacaba plata en cada consulta, fue que se llenó los bolsillos a costillas mías, y yo seguí con la misma enfermedad o la misma condición a nivel anímico que lleva muchísimos años perturbándome. Así que ahí vuelvo y te remacho acerca de la importancia de uno saber en manos de quién va a poner su destino esa situación de supuesta curación o remisión de la enfermedad, porque puede ser que se trate de un encantador de serpientes, de alguien que efectivamente hable muy bien, que te pinte un panorama muy alentador al principio, muy esperanzador, pero con el paso del tiempo, luego de ejercicios extenuantes, incluso de parte tuya, ves que no hay como un progreso. Entonces, una forma muy eficaz que estas personas tienen de salvar responsabilidad es echarte toda la culpa y decir que tú no le pusiste el entusiasmo, la fe necesaria, la constancia o la disciplina, que decaíste, que fuiste intermitente en la aplicación del tratamiento, y se convierte entonces en una situación que al paciente definitivamente no le va a dar ningún tipo de resultado. Así que es muy importante, queridos oyentes de Naturismo al Día, que si ustedes van a utilizar una de estas terapias alternativas, hay quienes detestan el término pseudociencia. Yo personalmente nunca lo utilizo, qué pena que esté hablando en primera persona, porque pues obviamente hay quienes sí tienen un resultado positivo y uno no puede descartar ni condenar de tajo algo que de alguna u otra forma le ha servido a muchas personas. Pero si te vas a embarcar en estas aventuras de las disciplinas alternativas, ten presente que nunca van a reemplazar a las terapias convencionales, a la medicina convencional, que si tú tienes una enfermedad grave, te estás sometiendo a algún tipo de tratamiento, pues sigas con tu tratamiento, y como una alternativa o de manera paralela puedes utilizar una de estas terapias que de alguna forma puede contribuir sobre todo en tu cuestión anímica, mental y emocional, para disminuir la carga de estrés, esas emociones negativas, puede mejorar o equilibrar los factores emocionales que te perturban, puedes dormir mejor, puede mejorar tu alimentación, hacer ejercicios de manera asesorada. Todo eso de alguna forma puede contribuir de una forma definitivamente positiva, pero pues obviamente no creer al 100% que esto va a hacer desaparecer una enfermedad catastrófica que requiere, por ejemplo, un tratamiento exhaustivo, unos exámenes meticulosos cada cierto tiempo, porque esto puede ir en detrimento, por supuesto, de tu salud. ¿La medicina cuántica es buena? ¿Funciona? Pues sí, digamos que sí. Efectivamente, a muchísimas personas les ha servido para mejorar su estilo de vida, el cambio de paradigma. Por supuesto, a otros definitivamente no les ha servido porque tienen ya sea una enfermedad muy grave o tienen precisamente un carácter, una forma de pensar que está pues demasiado influenciado por lo que está allá dentro de su inconsciente, experiencias muy negativas, difíciles de superar, y en ese caso debes buscar entonces la orientación de otro tipo de profesional a través de una terapia psicológica que logre desentrañar qué es lo que te está perturbando, si es posible que aflore, salga a flote aquel evento traumático o perturbador que puede estar originando una enfermedad, porque casi que en el 100% de los casos, queridos oyentes de Naturismo al Día, las enfermedades que nos aquejan, que nos hacen sufrir, tienen un origen psicológico, tienen un origen emocional, a veces bastante difícil de desentrañar, y no quiero ser pesimista, pero hay quienes se pasan toda la vida con una enfermedad y nunca lograron detectar, comprender o ni siquiera sospechar qué es lo que en el pasado les está causando una reacción negativa, dónde se origina, dónde está la génesis del problema. Y cuando se tiene esa total desinformación, esa oscuridad, es bastante complicado, y a veces la medicina convencional más poderosa logra calmarnos, logra mitigar el sufrimiento, pero a veces no logra hacer desaparecer plenamente la enfermedad. Entonces suena un poquito paradójico, pero hasta que nosotros de alguna manera no logremos comprender
qué es lo que está causando ese evento negativo en nuestro cuerpo, difícilmente la medicina puede obrar al 100%. Y ahí entonces la medicina cuántica juega un papel importante en cuanto a la utilización de otro concepto que está como un poquito prostituido, que es el del holístico. Y digo prostituido porque todo el mundo lo utiliza indiscriminadamente y a veces sin mucha claridad en cuanto a la aplicación, que involucre tu parte física, tu parte emocional y anímica, pero esto no lo puede hacer cualquiera. Si es una persona, por ejemplo, con un trauma muy grave a nivel psicológico y mental, pues ciertos ejercicios de meditación pueden ayudarte a relajarte, pero no hacer aflorar ese complejo traumático que está originando el sufrimiento en una persona. Y yo venderle la idea que, por ejemplo, que no, que vas a tomar estas hierbas, que vas a hacer estos ejercicios de respiración, eso va a bastar para solucionar tu problema, puede ser bastante irresponsable, a veces por el afán de vender precisamente el tratamiento o que la persona se someta a una terapia que incluso puede ser muy costosa. Se le ofrecen pues curaciones mágicas, milagrosas a personas que están bastante atormentadas por situaciones allá en su psique que les están atormentando y que de una forma muy evidente se están revelando con enfermedades que les están aquejando, incluyendo ciertos tipos de cáncer. Recuerda que nosotros somos lo que pensamos, lo que comemos, lo que vivimos. Nuestro cuerpo reacciona inmediatamente de acuerdo a lo que hay en nuestro interior. Uno escucha mucho decir, ¿no?, que somos lo que comemos, pero no solamente eso, también somos lo que pensamos. La realidad de nuestra vida está determinada por la forma y calidad de nuestros pensamientos recurrentes. Si tú tienes una forma de pensar y de sentir que es, pues, muy recurrente, eso de alguna forma va a hacer de que tu vida tenga ciertas características. ¿Cambiar eso es posible? Sí, claro que sí. El camino puede ser pedregoso, lleno de espinas, muy complicado, difícil, pero vale la pena. Cuando uno tiene un propósito de cambio, someterse con mucha disciplina, constancia y permanencia a ese proceso de cambios, porque uno va viendo los resultados en la medida en que pues sus pensamientos se van transformando, sus emociones van cambiando y por supuesto la forma en que el cuerpo reacciona también se irá volviendo mucho más positiva. Queridos amigos oyentes de Naturismo al Día, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos llenos de mucho salud y bienestar. Será en una próxima oportunidad.